Bueno, y en este momento tenemos un invitado muy especial, Koalo Zamorano. Él es uno de los directores de la alabanza en una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, de Lakewood, y Dios lo guió a estar ministrando especialmente a las personas de habla hispana, y Dios lo ha respaldado. Él está ministrando no solamente en los Estados Unidos, sino en diferentes lugares del mundo, y es una bendición tenerlo aquí con nosotros en este programa. Koalo, gracias por venir al programa, por estar acá con nosotros. Pastor. ¿Cómo te has sentido en Colombia? No, súper. Colombia es un país que yo aprecio mucho. No lo digo porque estoy aquí en Colombia, pero es una verdad, ¿no? Tengo países favoritos. Uno viaja por muchos lados, ¿no? Pero Colombia, siempre que me dicen, te digo una invitación a Colombia, me da una sonrisa ahí. Tengo muchos amigos acá, me encanta el clima, me encanta el frío lluvioso, nublado, y acá siempre es así casi, ¿no? Y la comida ni se diga, deliciosa. Pero no, muy chévere estar aquí. Cuando uno te ve ministrando y la manera como fluyes, como traes la presencia de Dios, a veces bien la pregunta de uno es, ¿cómo tú lograste conocer a Jesús? ¿Cómo fue que Jesús entró en su corazón? Bueno, fue una situación un poquito, veníamos de mi familia de una situación muy fuerte. Yo tenía 14 años, mi papá estaba casi a punto de separarse de mi mamá, mi hermano mayor ya estaba muy involucrado en pandillas, drogas, y llegamos a una ciudad que se llama Durango, México, en el 86, y ahí un vecino que teníamos que era americano, le decíamos el gringuito ahí de la colonia, él fue el que nos trajo el evangelio a nuestra casa, por una invitación de un tío mío. Él lo invitó, y bueno, él fue quien nos habló de Jesús. Es Marcos Witt. Él estaba recién casado, éramos vecinos, y él fue el que nos habló. Le habló primero a mi mamá, le compartió el evangelio. Mi mamá tuvo una transformación radical muy fuerte, y de ahí seguimos ya los hijos, y mi papá fue el último. ¡Wow! Koalo, yo creo que algo fundamental que le ayuda a uno a mantenerse durante las diferentes etapas de la vida cristiana es la manera como uno conoce a Jesús. Uh-huh. ¿Has tenido alguna experiencia sobrenatural con él? Sí, mis experiencias han sido sobrenaturales en este sentido. Quizás no he visto ángeles o cosas así, pero por ejemplo, como un ejemplo, me recuerdo una vez que mi hermano estaba a punto de suicidarse, y él me llamó para despedirse. Vivíamos en diferentes ciudades, y él me llamó y me dijo, ya me voy. Se escuchaba él, no sé si drogado o tomado, y él me llama para despedirse, y recuerdo que yo eran las 3 de la mañana. Yo recuerdo que, bueno, me impactó mucho esa llamada. No sabía qué hacer, y empecé a orar al Señor. Decirle, Señor, tienes que hacer algo. Y lo único que se me ocurrió orar fue que se duerma para que se le pase lo que trajera en su cabeza. Bueno, no se suicidó. Al otro día yo salí rapidísimo a la ciudad donde él vivía para estar con él y platicar con él. Y su esposa me platicó que él, después de que colgó, le pidió algo de tomar a su esposa, y ella le trajo una coca o no sé qué fue. Se lo tomó y quedó dormido como un bebé. Wow. Y entonces él dice que después hasta le dijo a su esposa, oye, ¿qué le pusiste a esa coca? Porque me la tomé y caí dormido. Y experiencias así, ¿no? Donde, por ejemplo, una experiencia sobrenatural, quizás para mucha gente no lo ve como algo así, pero yo lo veo así, es que tengo una esposa que me ama, que tengo una esposa que cree en mí. No, hoy en día eso ya antes era el predominante, ahora ya no lo es, ¿no? Y para mí el hecho de que mi esposa crea en mí, y por ejemplo me pueda yo viajar, y que ella confíe en mí, que sabe que yo no voy a hacerle infiel, que sabe que vengo con un propósito específico, eso es para mí algo sobrenatural. Tengo 2 hijas bellísimas que aman lo que hago, creen en lo que hago, me respaldan, nunca me han reclamado, ¿por qué haces eso? ¿Por qué vas y nos abandonas? No, o sea, creen en lo que hago, y bueno, sirviendo al Señor, ¿no? Y sirviéndole al Señor con todo el corazón. ¿Cuándo sentiste que tenías un llamado al ministerio? Bueno, eso fue cuando tenía ya por ahí unos 16, 17 años, ¿no? Yo antes de ser cristiano, la música no figuraba en mi vida como lo que hago ahora.
mis padres cuando no éramos cristianos ponían mucha música en la casa, música de los cantantes, y a mí me gustaba cantar cuando ponían el disco ese grandote, ¿no? Pero después de entregarme al Señor y ver que había algo ahí en la música, fue así, sirviendo en la iglesia. Primero comencé con las filminas, no había nadie que pusiera las letras en el proyector y yo me ofrecí, me dejaron, les gustó cómo lo hice, después me invitaron a tocar la guitarra, yo no sabía tocar guitarra y empecé a aprender poco a poco. Y poco a poco me di cuenta que había un talento ahí y un par de años después fue que yo sentí, simplemente lo sentí acá dentro de mí, ¿no? Que Dios me había escogido para algo muy especial. Y recuerdo una vez que yo estaba en una encrucijada en mi vida, tenía yo por ahí 17, 18 años, yo estaba estudiando una carrera de informática, de computación, una carrera corta y aparte estaba terminando mi preparatoria. En ese mismo momento Marcos Willes tenía su empresa Canción, pero todavía no era muy grande y él me ofrecía un trabajo de mandadero, ni siquiera era de la música, ¿no? Y yo llegué a esa encrucijada donde yo tuve que decidir si me dedicaba a estudiar o irme a Canción a trabajar. Y ahí sentí muy claro que Dios me dijo, quiero que te vengas para acá. Pero fue muy clave esa decisión porque mi papá no era cristiano y yo quería honrar a mi papá. Yo había aprendido lo que dice Efesios 3, ¿no? De honrar a nuestros padres. Y yo le dije, Señor, bueno, yo voy a hablar con mi papá y si mi papá no me deja trabajar y quiere que estudie, pues me voy a dedicar a estudiar. Yo quiero honrar esa decisión. Y bueno, hablé con él y le dije, papá, yo quiero trabajar acá. Él no me entendía la palabra llamado o es que Dios me habló. Él no era cristiano, no entendía ese lenguaje. Entonces yo le dije, pues es un trabajo. Mi papá siempre quería que nos estudiáramos, que nos preparáramos como todo padre, me imagino. Y la respuesta de él fue, yo te voy a apoyar en lo que tú hagas, lo que tú quieras hacer. Y bueno, mi corazón era estar en Canción. Y ahí fue donde comenzó en mí más fuerte y más claro lo que yo tenía que hacer, ministrando en mi congregación, involucrándome más en la música. Y bueno, etc. ¿Cuál es la canción que más le ministra? Pues hay varias, pero hay una canción que el Señor me dio hace muchos años, ya se llama Jesús eres mi buen pastor. Y esa canción fue una de esas pocas que Él me ha dado, que es como un dictado. Me ha pasado un par de veces donde estoy tocando el piano y yo escucho ya una grabación, es como que alguien ya la grabó y yo la escucho la música, la letra, y en esa ocasión fue así. Yo escuché la música, escuché la letra, agarré una hoja, la escribí y ahí quedó el papelito sin tachones, sin nada. Grabé el demo en un piano. Y esa canción a mí me llega mucho al corazón porque la letra es de Jesús, cerca de ti yo quiero estar. Y me recuerdo una vez que yo tenía un grupo de rock cristiano y estaba un pastor con mi grupo, le pedí que orara por nosotros, que nos diera una palabra. Y él empezó a orar por cada uno. Y empezó con el baterista y así se fue. Cuando llegó conmigo, muy chistoso porque él me empieza a orar por mí y después me dice, Dios tiene una palabra para ti. Me dice, Dios te dice, yo no te llamé a ser famoso, yo te llamé a estar conmigo. Y a mí me dio coraje. Porque como todo joven, pues uno quiere que lo conozcan y que lo inviten y todo esto, ¿no? Y yo dije, no. Pero después entendí, ¿no? Que más que la fama y más que todas las invitaciones, lo más valioso es estar cerca de Él. Y por eso esta canción significa mucho para mí. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué sientes al ver la juventud que algunos se inclinan por las cosas del mundo más que por las cosas de Dios? ¿Qué arde en su corazón? Es un celo, ¿no? De ver saber que en Dios tienen la respuesta para su vida, ¿no? Yo fui líder de jóvenes por muchos años y bueno, el Señor me ha dado la dicha de poder estar siempre frente a jóvenes y todavía no me siento tan viejo, todavía no me ven tan viejo que me invitan a eventos de jóvenes y tengo ese contacto y es un celo, ¿no? De que yo quiero ver una generación que se apasiona, que se enciende por la presencia de Dios, que el servir a Dios no es aburrido, que no es fuera de moda, que no es obsoleto, que es todo lo contrario, es nuestra fuente de vida, ¿no? Y sí, si los jóvenes pudieran entender que la respuesta para saber con quién se van a casar, para saber qué carrera van a tomar, que son las preguntas que todos los jóvenes tienen, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? Y andan ahí viendo y muchos de ellos andan probando tristemente, ¿no? Antes de casarse a ver si son compatibles o no, o se meten a la carrera equivocada porque piensan y sentían, tenían una idea, pero
si ellos pudieran saber que el apasionarse por Dios, esa es la mejor decisión que pueden tomar. ¿Tienes algún testimonio de algún joven que hayas alcanzado y que esté ahora sirviendo a Dios? Pues sí, gracias a Dios Él me ha dado la dicha de conocer, de tener a varios de ellos, ¿no? Uno de ellos específicamente es un joven que era músico, jovencito, que llegó a la iglesia, pero por sus papás. Como muchos jovencitos llegan a la iglesia porque no les queda otra opción. Yo era ya pastor de jóvenes ahí en mi congregación en Durango y este joven era como gótico. Se pintaba de negro, todo oscuro. Y sus papás me pidieron ayuda y me acuerdo que yo me lo gané como amigo. No fui y le dije, oye, tú estás mal, esto está mal, no te debes de vestir así, sino que yo nomás lo empecé a traer como, vente, vamos a comer, y salimos con el grupo de jóvenes y él como que se sentía rechazado y yo me lo traía, vamos, yo te invito, yo te pago. Y poco a poco me lo fui ganando con la amistad. Al tiempo sus padres me dijeron, oye, algo está pasando en este joven. Y poco a poco fue. Ahora es increíble ver el testimonio de los... Bueno, él empezó a llegar a la iglesia, cambió su apariencia, se entregó al Señor. Él ahora está casado. Yo estuve en Durango hace un par de meses, de donde yo salí, ¿no? Cuando me entregué al Señor. Y lo vi con su esposa. Su esposa está esperando un bebé. Ellos sirven en la iglesia como pastores de alabanza. Y me impacta, ¿no? Ver cómo nada más, a veces nada más abrazar a la gente y amarlos hace la diferencia, y él es uno de esas personas. Si retrocediera el tiempo, ¿qué cosas cambiarías en tu vida? Wow. Pues, muchas, o algunas. Una de ellas, yo creo que me enfocaría más en mi familia desde el principio. ¿No? Uno como joven, cuando está joven, uno quiere ganarse el mundo y como que uno a veces hace a un lado las cosas. Y yo me casé joven, me casé a los 21 años. Y algo que me gustaría hacer es volver a empezar ahí y poner mis prioridades en orden. Porque yo sé que no las tenía en orden, ¿no? Quizás buscar más a mi familia. ¿Cuál cree que sea el orden de las prioridades? Bueno, creo yo, número uno, como hombre casado, obviamente es Dios. Dios tiene que ser el número uno. Jesús tiene que ser el centro de todo eso. O sea, Jesús tiene que girar en el centro de mi esposa, de mi familia, del ministerio. Y eso fue un reto para mí, ¿no? De crear ese balance. Entonces, creo yo que mi única prioridad tiene que ser que Jesús siempre esté en el centro de mi vida. Que todo gira alrededor de Él. Mis decisiones del ministerio, cómo yo trato a mi esposa, cómo yo estoy criando a mis hijos. En todo Jesús tiene que estar ahí como el centro. Si tuvieras que predicar tu último mensaje, ¿cuál sería? Sería y es un mensaje que Dios me ha dado recientemente, que es de retar a la gente a vivir para Dios con todo su corazón, con una pasión, de subirle al volumen, le digo yo. Mi mensaje se llama súbele al volumen, que súbele al volumen de tu compromiso, que nos convirtamos en cristianos comprometidos, que no sirvamos al Señor nada más cuando nos conviene, ¿no? Que a veces le ponemos condiciones. Señor, mira, si me sacas de este problema, ahora sí te voy a servir. Me impacta la historia de los jóvenes de Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando el rey los retó, ellos dijeron, mira, nuestro Dios nos va a librar, y si no nos libra, de todos modos no nos vamos a postrar. Súbele a la llama. Súbele a la llama, súbele al volumen. Yo como soy músico digo, súbele al volumen. Vivir una vida íntegra, ¿no? Se requiere que se levante gente íntegra, transparente, que así como vivimos en la iglesia, vivimos en nuestras casas, que así como tratamos a nuestra familia en la iglesia, así los tratamos cuando nadie nos ve. Okay. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están como indecisos por las cosas de Dios? Que la única respuesta que van a encontrar y el único espacio en nuestro corazón lo llena Jesús, ¿no? Me acuerdo que una persona lo dijo de esta manera: esos cubitos que les dan a los bebés, que es un círculo, una estrella, y tienen que aprender a encontrar la estrella y luego el espacio de la estrella para que embone perfecto. Bueno, así Dios nos diseñó a nosotros con algo que dice aquí Jesús. Y a veces le tratamos de meter, ¿no? La novia, buscamos esa relación, ese amor, esa pasión. Los amigos, puede ser la bebida, el alcohol, la droga, y tratamos de llenar ese vacío, pero ese vacío nada más lo llena Jesús. Y cuando Jesús entra de una manera práctica y real, no religiosa, pero práctica y real, es cuando uno dice, ok, esto era lo que me iba a llenar.
Y yo lo he visto en muchas personas como han buscado, y uno nomás tiene paciencia y ora por ellos, y cuando llega Jesús, ¡ping!, es como lo que sabemos, ¿no? Dios les quita esa venda de los ojos y ya hasta su mirada es diferente. Ok, gracias por estar con nosotros. Y hoy me gustaría que pudiéramos hacer una oración, que si ustedes no tienen a Jesús en el corazón, este es el mejor momento para hacerlo. Ahí donde está puede poner su mano en el corazón y hacer una sencilla oración. Puede decirle a Jesús: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú tomaste mi lugar y moriste por mí en la cruz del Calvario. Hoy yo te invito a que entres en mi vida, me cambies y que me des la experiencia del nuevo nacimiento. Gracias, Jesús, por creer en mí, por extender tu misericordia. Así es. Y gracias, Joalo, por estar un placer acá en estar el con ustedes. programa. Que Dios te bendiga. Gracias, pastor. Y éxitos. Amén. Algo que se debate mucho en los diferentes gobiernos es la legalización de la droga, que es permitir una dosis baja de hierba. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo lo peor de eso, porque sabemos lo que son las drogas como nación. No solo lo hemos oído, nosotros lo experimentamos, que todo problema de drogadicción empieza con una pequeña dosis, con marihuanita, un poquito de marihuana. Todos los niños de Rusia empezaron con la marihuana y luego pasaron a cosas más profundas. Y ¿dónde paró? En la muerte. Por eso los ex drogadictos rusos dicen: uy, no, nada de legalización de drogas.